¿Te has dado cuenta que la tecnología ha venido a cambiar en todas las áreas la vida del ser humano? Por ejemplo, cuando aplicas la tecnología a la medicina, específicamente en la ecocardiografía, se pueden lograr imágenes en 4D, imágenes del corazón, y la gente puede estudiarlo sin necesidad de abrir el cuerpo humano. Qué maravilla, ¿no te parece? Hoy la tecnología ha venido a transformar nuestra vida y en muchos sentidos nos ha venido a ayudar. Pero cuando pensamos específicamente en el corazón y de cómo es que la tecnología lo puede estudiar sin necesidad de abrir el cuerpo, me pongo a pensar, ¿pero quién realmente puede conocer el corazón humano? Solamente Dios. Ningún elemento humano, ninguna tecnología, por más avanzada que sea, puede decir cuál es el diagnóstico de la vida humana, del corazón, las tendencias, las emociones. Eso solamente lo conoce Dios. Y de eso vamos a hablar en esta ocasión. Vamos a hacer un recorrido por las 7 iglesias. El Señor sabe perfectamente la condición de cada una y cuál es el remedio para cambiar su estado espiritual. Y así como el Señor conoce sus iglesias, conoce nuestras vidas. Y de eso vamos a hablar en esta ocasión. Lección número 12, la iglesia militante. Quédate con nosotros. En un momento iniciamos ese interesante repaso. Estamos muy contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección. Estamos a punto de analizar la lección número 12, titulada La Iglesia Militante. Y también nos da una gran alegría el poder dar la bienvenida a nuestros dos colegas de esta ocasión, el pastor Abraham Ramírez, quien es parte de este programa desde hace ya más de 3 años y sigue aquí fiel apoyando este proyecto. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Pues estamos aquí listos para considerar la lección ya 12. La 12, ya casi acabamos, pastor. La iglesia militante. Como bien dijiste en la introducción, son el mensaje a las 7 iglesias, donde Dios le da un diagnóstico a cada una de ellas, cómo está su situación espiritual, ¿verdad? Y no tan solo le da el diagnóstico, sino también le da la cura, el remedio para hacerlo. Ojalá, ¿verdad? Aplicando esos mensajes a nuestra vida, podamos poner el remedio para nuestra vida espiritual. Claro que sí. Bien, queremos dar la bienvenida también al pastor Job Alcázar Salas. Él es actualmente pastor de uno de sus distritos principales de aquí de la Ciudad de México, el distrito de Villacuapa, y nos place dar una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias, qué amable pastor, por la invitación, y creo que va a ser un gozo poder ver cómo Cristo dirigió y sigue dirigiendo a la iglesia en todas las etapas, y eso les da certeza de que está con nosotros. Correcto, y como decía el pastor Abraham, va a ser interesante la aplicación personal, ¿verdad? Totalmente. ¿En qué situación estaremos? Y el único que puede leer a profundidad nuestro corazón y nuestra situación es Dios. Es maravilloso eso, poder encontrar solución y la cura en Él. Claro que sí. Bienvenido, pastor. Gracias. Bien, vamos a mandar algunos saludos a algunas personas que nos escriben. Juan García Martínez del Colpac, en Acolman, Estado de México, y a todos los hermanos que nos ven allá en la iglesia de Granjas, Acolman. Queremos mandarles un afectuoso saludo. Juan Francisco Chávez Mazariegos de Guatemala, toda su familia Chávez y los hermanos de por allá. Romero, Iglesia Adventista de Mezquital. Mandamos un fuerte saludo y gracias, hermanos, por seguir este repaso que siga siendo de bendición para sus vidas. Pastor Abraham. Sí, pastor, tenemos unos saludos para Isaías Oliveira Neto, desde Sorocaba, Brasil, nos escribe. Okay. Y también para Julio Reinaldo Villavicencio, nos escribe desde Chaclacayo, Perú. Mensaje, un mensaje afectuoso para ellos, un saludo, que Dios los siga bendiciendo mucho. Amén. Pastor Job. Pues tenemos saludos también para nuestro hermano David Godoy Jara, desde Chile. Él escucha fielmente el programa de la repaso de la lección, y a Saulí Roth de Tapachula, Chiapas, también muchos saludos a él, a su familia y a toda la gente que nos puede contemplar. Claro que sí, un saludo muy afectuoso a todos los que siguen ese repaso. En muchos lugares donde vamos, la gente nos dice que el repaso es de bendición y eso nos alegra el corazón y nos anima a seguirlo produciendo. Bien, mis hermanos, vamos a compartir lo que sería el bosquejo de nuestra lección en 3 sencillos puntos.
El primero de ellos sería Pastor Job. Sí, bueno, la primera parte del bosquejo es entender las 3 lecciones de lo que nos enseñan las primeras 3 iglesias. La iglesia de enfriamiento, que es Éfeso, la iglesia que tiene prueba, que es Esmirna, y la última, que es Pérgamo, y las concesiones que ellos tienen. Muy bien. Así que este primer punto sería enfriamiento, prueba y concesión, basado en las primeras 3 iglesias. El segundo punto, Pastor Abraham. Sí, pastor. Segundo punto, le pusimos pecaminosidad y muerte. También 2 características de las siguientes 2 iglesias, Tiatira y Sardis. Muy bien. Así que pecaminosidad y muerte, basado en Tiatira y Sardis. Y vamos a concluir con el tercer punto, que sería fidelidad y tibieza, Filadelfia y la Odisea. Así es. ¿Verdad? Así que ya con eso tenemos el cuadro completo. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciamos el desarrollo de esta lección número 12, la iglesia militante. Ya regresamos. Muy bien, estamos listos para iniciar el desarrollo de esta lección número 12, la iglesia militante, y vamos a hacerlo, pero no sin antes pedir la bendición de Dios. Cariñoso Padre, queremos pedirte que tú nos ayudes a ser personas fieles. Entendemos que eres un Dios que puede leer lo profundo de nuestro corazón. Sabes cuál es nuestro diagnóstico. Sabes cuál es el remedio para nuestra vida. Por favor, muéstranos nuestra condición y ayúdanos, Señor, a tomar el remedio que tú quieres darnos para que podamos ser fieles a ti. Dirígenos en el repaso de esta lección, que estas hermosas enseñanzas puedan quedar grabadas en nuestra mente y corazón y nos conduzcan a la fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entremos entonces de lleno al primer punto, que es enfriamiento, prueba y concesión, y vamos a analizar en ese orden Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Vamos con Éfeso. Es bueno, Pastor Job, Pastor Abraham, tratar de introducir. Estamos hablando de un mensaje que el Señor le da a las 7 iglesias, y hay algunos elementos que se conjuntan en estas 7 iglesias, Pastor. Coméntanos un poquito acerca de esto. Bueno, es importante identificar que en las 7 iglesias se describe a Jesús, y después de ello Jesús mismo le da a la iglesia un elogio, o elogios que ellas tienen, o características positivas, y además de ello les reprende, ¿verdad? Les da una reprensión, obviamente con mucho amor para que ellas puedan corregir, y va incluida la corrección ahí, y al final le da una promesa. Estos elementos son los que encontramos en la mayor parte de las iglesias al ver los mensajes. Correcto, así que está bastante bien bosquejado, ¿verdad?, el mensaje a cada una de estas iglesias. Y comenzamos con Éfeso. En Éfeso el Señor se presenta como alguien que se pasea entre candelabros, y bueno, la exhortación o la reprimenda es que ha dejado su primer amor. Sí, antes de ello es importante resaltar cómo tienen características bien positivas de esta iglesia de Éfeso, porque Jesús dice que conoce sus obras, su trabajo, arduo trabajo, también menciona que son perseverantes, dice el versículo 3, y han soportado pruebas en mi nombre y no han desfallecido. Definitivamente son características muy positivas de la iglesia de Éfeso, pero lo que les dice es que han dejado su primer amor, y por eso es que Jesús se presenta como el que está entre medio de ellos, porque de nada sirve tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, si no está Dios con ellos. Y eso es algún punto que creo que determina el quebrantamiento de esta iglesia. No estamos hablando de gente mala, no estamos hablando de gente perversa, estamos hablando de gente que trabaja, Correcto, que hace la obra de Dios, pero se olvida de estar conectado con su Dios. Totalmente. O sea, gente fiel, gente leal. Qué interesante, ¿no? Escucha ese contraste muy fuerte. Pero han dejado el primer amor. Correcto. Primera de Corintios 3 se lo menciona precisamente, ¿no? Que la mayor virtud es el amor, y si no hacemos esas acciones, actitudes, trabajos arduos sin la relación de Cristo, de nada sirve. De nada sirve, correcto. ¿Algo más que decir, Pastor Abraham? Sí, pastor, aquí a Éfeso, en el capítulo 2, versículo 2, Jesús les dice claramente, conozco tus obras, ¿no? Aquí vamos a ver que quien dice y escribe estas cosas, quien las dice, las pronuncia, es alguien que nos conoce en lo más íntimo de nuestro ser. Correcto. ¿No? Hay cosas como el trabajo, la paciencia, se ve, se nota, pero hay algo, y el mal está más allá, está en el corazón. Has dejado tu primer amor, ¿no? Es un esfuerzo disminuido,
¿sí? Ya no haces las primeras cosas, le dice Dios, ¿no? Has dejado de hacer lo que antes hacías. Parece ser que tus pilas espirituales van para abajo, ¿sí? Estás en decaimiento espiritual. Por eso es que en el versículo 5 le dice, pero recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Wow. Así que entonces, si estás fallando, ¿verdad? Si tus fuerzas han disminuido, si tu pila no está cargada, recárgala. Ve y acuérdate de las primeras obras, ¿sí? Para que te des cuenta en que estás mal y empieza a hacerlas otra vez. Porque si no, voy a quitar tu candelero de su lugar. Es decir, el candelero, si nosotros vemos el 1.20, significa en las iglesias. Es decir, te voy a hacer a un lado como iglesia. Quitaré tu candelero de su lugar. Entonces Dios dice, yo te quiero tener conmigo. Jesús dice, yo te amo y quiero estar contigo. Por eso me paseo entre ustedes, para que me vean, para que se vuelvan a enamorar de mí, para que ese primer amor vuelva a renacer. ¿Qué aplicación para nosotros hoy, pastor? Muchos de nosotros estamos involucrados en la obra de Dios, trabajamos, tratamos de invertir nuestro tiempo, nuestros talentos en la obra, pero podemos estar desconectados de Dios, sería lo más peligroso, pastor. Sí. Las cosas, cualquier cosa que hagamos sin amor o por el amor de Cristo Jesús, no vale nada, dice 1 Corintios, lo que citaba el pastor, ¿no? Aunque tuviéramos fe, aunque hiciéramos muchas cosas, muchas obras, si no tenemos amor, de nada vale. Nada vale. Acerquémonos a nuestro amado Cristo Jesús. Correcto. ¿Por qué no hablamos un poquito de Esmirna? Esmirna dice que el Señor también llega allí, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Dice, conozco tu tribulación y tu pobreza. Es interesante la situación de Esmirna, es una situación diferente, pastor. Una iglesia que pasa por tribulación, pero que está rica en fe, podríamos decir. Así es, el versículo 9 lo resalta, ¿no? Conozco tu tribulación y pobreza, pero eres rico. El poder entender que Esmirna, Jesús se les presenta como el que estuvo muerto pero revivió, nos da el indicio claro de que esta iglesia sufre, tiene dificultades, tiene tribulaciones, tiene limitaciones inclusive para poder predicar o poder trabajar, a diferencia de Éfeso. Pero en ese contexto de limitación y de tribulación y de persecución que ellos viven, encontramos que son ricos, es decir, que son fieles al Señor. Amén. Esta iglesia es una de las dos que no tienen reprensión. Y es importante resaltar este elemento porque definitivamente Jesucristo contempla y más bien les da palabras de ánimo a pesar de la dificultad que pueden tener. Yo creo que debemos tener certeza de que podemos hoy en día tener dificultades, podemos tener problemas, podemos estar siendo totalmente fieles al Señor, con limitaciones, pero recordar que Dios está ahí con nosotros. Qué hermoso que esta iglesia, pastor, tú bien mencionaste, no se le dan palabras de reprensión, se le dan palabras de ánimo. Así es. Porque vienen situaciones difíciles y aún dice, el que se mantenga fiel hasta la muerte, le daré la corona de la vida. O sea, viene el Señor, te anima, no desfallezcas, no tengas temor, le dice, y mantente fiel y te voy a dar la corona de la vida. Qué hermosas palabras para alguien, pastor, que a veces tiene que atravesar por situaciones complicadas. Lo hemos dicho durante todo este trimestre. Estamos en un conflicto, estamos en una pelea. Va a haber dificultades, va a haber problemas, aún va a venir a la muerte, ¿no? Y aquí dice que algunos serán enviados a la cárcel y que otros van a padecer la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero es importante ver cómo se presenta Jesús como el que estuvo muerto, pero que vive por los siglos de los siglos. Amén. No debemos tener miedo a tribulaciones, a problemas, ni aún a la muerte, porque el Señor está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, hermano, cualquier situación difícil que tengas, podemos superarla en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Qué esperanza tan maravillosa. Y Pérgamo, podemos hablar de Pérgamo también. Mencionábamos hace un momento que Pérgamo es concesiones. Estamos hablando de una iglesia también distinta, Pastor Job, una iglesia que se da sus libertades, ¿verdad? De repente libertades de pecados, tolerancia de otras doctrinas, de prácticas. No se dan cuenta que están mal, pero están
bajando la guardia, pastor. Sí, aquí hay un sincretismo de ideas, de conceptos, mezclan por un lado las doctrinas de los nicolaitas, de la doctrina de Balaam, y por otro lado la Biblia menciona en esta iglesia que testifican o que hablan de Dios, pero que están sentados en el trono de Satanás. Entonces ese contraste nos indica claramente que por conveniencia, por comodidad, esta iglesia está cediendo a situaciones, doctrinas, y a la vez que dice seguir a Dios. Definitivamente es algo muy grave poder encontrar estos elementos aquí. Aunque obviamente entendemos que vienen de persecución, vienen de dificultad históricamente, y a lo mejor eso hace que ellos se pongan en ese contexto para no seguir conflictuando o teniendo tribulación, pero en la actualidad puede ser que hoy en día estamos actuando así algunos de nosotros. Estamos acariciando el pecado, actuando y diciendo que confesamos a Cristo, y por otro lado actuando, viviendo, creyendo, haciendo acciones que van en contra de la voluntad del Señor. Y yo creo que debemos poner mucha atención con eso. Por eso es que Jesús se presenta como el que tiene la espada de dos filos, porque solamente la palabra es la que puede reprendernos y nos puede ayudar a corregir si estamos en ese dualismo de ideas, ¿no? Correcto, porque con una mano la iglesia de Pérgamo está tomada de la iglesia verdadera, digámoslo así, de la doctrina correcta, del evangelio correcto. Por otro lado, con otra mano, se está agarrando de doctrinas de material que te reparten, de doctrinas de repente raras, de predicadores que hablan en contra de la iglesia, y tú como que escuchas y al mismo tiempo estás, como decías, en un sincretismo, ¿verdad? Así es. Muy peligroso. Muy peligroso, sí. Pastor Abraham. Sí, pastor. Es interesante ver que aquí se menciona dos influencias negativas en la iglesia que ellos permiten que persista en la iglesia. Dice que sostiene la doctrina de Balaam, ¿sí? Que enseñó a Balac a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es decir, había personas en esa iglesia como Balaam que incitaba a la gente a hacer cosas malas, ¿no? Y a destruir al pueblo. Y también estaban ahí los que sostienen la doctrina de los nicolaitas, personas que querían destruir a la iglesia. Tengamos cuidado, puede ser que dentro de nosotros haya gente que conviviendo con nosotros puedan ellos estar buscando la destrucción, si no física, pero espiritual de la iglesia, y lo malo es que nosotros dejemos que ellos estén ahí, ¿sí? Toleremos que estén ahí. Entonces no hagamos concesiones, hay que llamarle al pecado con el nombre que le corresponde. Es correcto, pastor, y ojalá que todos nosotros en nuestra vida personal tomemos esta importante decisión. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos al segundo punto de esta lección número 12, la iglesia militante. Ya volvemos.
Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 12, la iglesia militante. Vamos con el segundo punto, que se titula Teatira y Sardis, pecaminosidad y muerte. Y antes de entrar a estas dos iglesias también interesantes, sería bueno, Pastor Abraham, que recordemos que en estas primeras, bueno, más bien en todas, pero en estas primeras tres que hemos analizado, primeras iglesias, hay un diagnóstico, hay una reprensión o palabras de ánimo, pero también hay una promesa. Qué importante, pastor, no olvidar las promesas que el Señor nos hace. Sí, pastor. Aquí el testigo fiel, Cristo Jesús, le dice su diagnóstico a cada iglesia. Están mal, ¿sí? Porque permiten, porque han dejado de hacer las primeras cosas. Pero también se les da las promesas. Y eso quiere decir que hay remedio para las cosas. Porque al que venza, dice Apocalipsis 2, versículo 7, al que venza le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Comer de ese árbol, comer del fruto de ese árbol que nos dará vida eterna, ¿verdad? Allá en el paraíso de Dios. Y en 2.11 a Esmirna se le promete que el que venza no recibirá daño de la segunda muerte. Pueden morir aquí por causa de la persecución y de lo que podemos padecer por Cristo Jesús. Podremos sufrir la primera muerte, pero la segunda muerte no tiene nada que ver con nosotros. Por aquel que murió ya por nosotros en la cruz del Calvario. Y le asegura la corona de la vida, pastor. Y nos da la corona de la vida. Amén. Todo, ¿no? Y después, en el versículo 17, Pérgamo, dice: al que venza le daré el maná escondido y una piedrecita blanca, y en ella escrito un nombre nuevo que no conocerá solo el que la recibe. Así que dicen que en el juicio, en esos tiempos, la sentencia se daba a través de una piedrecita. Una piedrecita negra simbolizaba que era pecado, enjuiciado, ¿no? Iba a recibir toda la justicia sobre él. Y la piedrecita blanca quería decir perdonado, ¿no? Eres perdonado, no tienes ningún delito, y entonces estás absuelto. Entonces, qué bueno que Dios nos da esa piedrecita, nos promete darnos esa piedrecita y que nos diga un nombre nuevo ahí escrito, ¿no? Que el nombre nuevo es el carácter que Dios nos va a dar también. Amén. Qué hermosas promesas. Qué hermosas promesas. Así que bueno, hay esperanza a pesar de la condición. Qué bueno que el Señor siempre nos da una promesa de que las cosas pueden ser diferentes. Vamos con Teatira y Sardis, Pastor Job. Venimos con Teatira, pecaminosidad. Aquí vemos al Señor llegar con ojos de llama de fuego, ¿verdad? Y entonces a reprender justamente Teatira. Y es interesante notar, pastor, como que las cosas van en decadencia, ¿verdad? Porque ahora ya no vemos solamente a alguien haciendo concesiones. Ahora vemos una iglesia practicando el pecado abiertamente. Sí, totalmente. Se expresa en el versículo 20 del capítulo 2 que Jesús les dice que tiene contra ella, esta iglesia, que tolera a esta mujer Jezabel, que es una mujer, una profetisa falsa, que de manera abierta engaña y daña y mata y sacrifica a los que buscan al Señor, a los pocos que están fieles al Señor. En ese contexto, esta iglesia necesita una profunda restauración del Señor Jesús. Por eso es que Él se presenta como el que tiene ojos llameantes y pies de bronce bruñido, apelando pues a que es tan grave la condición de la iglesia de Teatira que requiere la presencia de Dios ahí. Eso es definitivo. Correcto. Y me llama la atención que dice aquí que esta mujer les enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a ídolos. O sea, ya están en una práctica del pecado abierto, pastor. Sí, si recordamos a las características de Jezabel, ¿verdad? Era una mujer extranjera que se casó con el rey Acab, y que Acab no tenía firmeza de carácter, y por eso es que Jezabel hizo y deshizo en el aspecto espiritual en el pueblo de Israel. Parece ser que en ese tiempo también había personas con esas características que hacían y deshacían en la iglesia y metían doctrinas extrañas, un culto falso, ¿verdad? Y se toleraba. Y pareciera ser que ya habían recibido una reprensión, pero eran necios. Dice el versículo 21, le di tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no quiere arrepentirse. Así que cuando
alguien ya te dice que estás mal y no quieres arrepentirte, pues yo creo que el hoyo, ¿verdad?, del pecado se va haciendo más profundo y vas cayendo más. ¿Sí? Sin embargo, pastor, dice el versículo 24, pero a los demás que están en Tiatira, a todo el que no tiene esa doctrina y no ha conocido lo que ellos llaman las profundidades, los profundos secretos de Satanás, os digo, no os impondré otra carga. Gracias a Dios, había personas todavía en esta iglesia de Tiatira que todavía guardaban la verdad. Amén. Y Dios le dice, ya no les pondré otra carga. Ustedes manténganse firmes, sosténganse en donde están y van a ser vencedores. Es suficiente con la que ya tienen. Sí, ¿no? Estar Así viviendo que entonces, en ese contexto, ¿no? Dios nos dice también a nosotros, pues manténganse fieles, ¿no? Uh-huh. Los poquitos que haya, manténganse fieles, sosténganse, porque yo les voy a dar recompensa. Me llama la atención, pastor, dos cosas de esta iglesia de Tiatira. Una, que se menciona a los siervos, pues podemos estar hablando incluso de dirigentes, y el 23 dice, a sus hijos heriré de muerte. O sea, nuestros pecados abiertos en contra de Dios, nuestro estado de espiritualidad baja, casi nula, donde casi se apaga la luz, también afecta a nuestra familia. Sí, cómo no, pastor. Yo creo que, sobre todo nuestro ejemplo puede hacer que lo que nosotros hacemos, también la esposa, los hijos, como es una iglesia que tolera, a lo mejor la familia también tolera el pecado del papá, tolera el pecado de mamá o tolera el pecado de un hijo, ¿sí? La característica de aquí es la tolerancia del pecado en esa iglesia. Ojalá que nosotros no toleremos pecados en la iglesia. Gracias, pastor. Y podemos llegar ahora a Sardis. Y bueno, Sardis ya es prácticamente muerte, pastor Job. Ya se murió esa iglesia. Y lo más triste es que cree que está viva, por el versículo, lo menciona el verso 1, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La iglesia de Sardis tiene una condición pues totalmente negativa. Jesús se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su mano, se presenta como el que tiene 7 espíritus de Dios, es decir, que solamente el Espíritu Santo es el que podrá revivir a esta iglesia, en ese contexto de muerte que tiene, de total ausencia en todo lo que implica la labor, el servicio, la fidelidad al Señor. No existe nada de eso. Es el punto culminante de la peor condición que uno como ser humano puede llegar a estar. Uh-huh. Creyendo que estoy vivo, creyendo que tengo vida, pero estoy muerto. Y yo creo que eso debe provocarnos a nosotros hoy en día a reflexionar en nuestra condición espiritual, porque puede ser que yo estoy creyendo que estoy con vida, cuando en realidad estoy muerto. Y esto creo que es muy alarmante para poder reflexionar. Menciona el versículo 3 una parte importante que es velar. Uh-huh. No dejes de velar, porque cuando uno deja de velar, pastor, y se queda dormido, pues no hay mucho más que hacer, ¿no? Sí, pastor. Me llama la atención que aquí en esta iglesia hay tal vez 3 estados espirituales. Uh-huh. Dice el versículo 1, los renglones finales, conozco tus obras, que tienes nombre que vives, pero estás muerto. Había personas totalmente muertas espiritualmente. El 2 dice, sé vigilante y reanima lo que queda y está por morir. Uh-huh. Unos estaban muertos, otros estaban agonizando espiritualmente, pero el versículo 4 nos da esperanza. Dice, con todo, amén, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su ropa y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignas. Son 3 tipos: muertos, agonizantes y personas que habían guardado la palabra de Dios. Así que entonces yo creo que el mensaje es para los 3, pastor. Yo no sé qué situación espiritual tengamos en la iglesia a la que asistimos o nosotros personalmente. ¿Estamos muertos? ¿Estamos por morir? ¿O estamos bien? No importa. El mensaje a Sardis es el mismo. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Amén. Ojalá que podamos escuchar estos mensajes. Amén. ¿Y por qué no mencionamos un poquito más, pastor Job, acerca de las promesas? Porque también hay promesas para Tiatira y hay promesas para Sardis. Por ejemplo, en Tiatira dice allí que les dará la estrella de la mañana. Jesús mismo es la promesa, ¿verdad? Él mismo se presenta como el que estará con ellos si se modifica la actitud en esta condición que estamos mencionando. Y en la iglesia de Sardis, Jesús se presenta y da la promesa, más bien dicho, de que les vestirá con vestiduras blancas. Obviamente apelando a la muerte que tienen,
a la necesidad que requieren de Cristo, y que Jesús y su vestidura blanca provocará esa transformación. Además también menciona que no borrará su nombre del libro de la vida. Amén. Y eso es maravilloso. Y confesará su nombre delante del Padre. Es una total restauración de la justificación que una persona, aunque esté muerta, puede encontrar en Cristo Jesús. Amén. Y qué hermoso saber, Pastor Abraham, que en todas las iglesias, por más lamentable que sea su condición, siempre hay un remanente. Hay gente que está haciendo lo correcto, está siendo fiel. Aunque son pocas. Son pocas. Son pocas, pero ahí se mantienen fieles. Y llama la atención, pastor, que a los que están muertos, si reviven, ¿verdad?, y hacen las cosas, entonces Dios les promete no quitar su nombre del libro de la vida. Pasan de muerte a vida. El que acepta a Jesús, ¿verdad?, el que acepta su gracia, su reprensión también, ¿por qué no?, pasa de muerte a vida. Y si estamos en la vida, estamos con Cristo Jesús, nuestro nombre permanecerá en el libro de la vida. Amén. Hermano, ¿cómo está nuestra condición? ¿Verdad que es interesante? Es bueno preguntarnos a estas alturas de la lección, ¿cómo está mi condición espiritual? ¿Cuál es mi diagnóstico? ¿Cuál es mi reprensión? ¿O cuáles son mis palabras de ánimo? ¿Y cuál es la promesa que esperamos recibir? Vamos a hacer una pausa más. En un momento regresamos a la tercera y última parte de esta lección número 12, la iglesia militante. Ya regresamos. La Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de lectura Encuentro, preparados para su venida. Bien, llegamos a la tercera y última parte de esta lección número 12 y vamos a hablar de las dos últimas iglesias, fidelidad y tibieza. Por supuesto basado en Filadelfia y la Odisea. Vamos a hablar de Filadelfia. Me parece, Pastor Abraham, Pastor Job, que Filadelfia se nos presenta, bueno, vienen de una etapa de muerte y ahora vemos que la palabra de Dios comienza a hacer una transformación en Filadelfia, y Filadelfia ya se nos presenta como una iglesia fiel realmente, entregada al Señor. Así es. Jesús se presenta como el que tiene la llave en su mano, indicando que esta iglesia tiene entrada, tiene una condición favorable. Aunque tiene poca fuerza, como menciona aquí la Biblia, en versículo 8, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. El entender que la palabra de Dios es la que determina nuestra condición o nuestra fortaleza espiritual, es bueno entenderla. Esta iglesia no tiene reprensión, tiene más bien palabras de felicitación por su fidelidad, aunque esté débil. Pero están convencidos de guardar su palabra. Y eso les va a dar certeza de la victoria. Creo que ustedes y yo hoy en día debemos pensar en eso. La palabra de Dios es determinante en nuestra vida para poder permanecer fieles al Señor. Y aunque estemos débiles, aunque estemos en momentos de dificultad, la palabra va a revivar nuestro corazón. Correcto, porque la palabra siempre va a ser el fundamento seguro, pastor. Amén. La palabra de Dios, cuando tú, aunque estés, como bien dijiste, atravesando situaciones difíciles, vas a la palabra y estás recargando las fuerzas espirituales, pastor. La palabra siempre será el fundamento seguro, tu fortaleza segura, ¿no? Amén. Sí, pastor, y es tan importante, y se le da importancia en el mensaje a Filadelfia, que lo menciona otra vez. Primero es en el versículo 8, y en la segunda parte dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sí? Y ahora en el versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir. Así que, si queremos ser fuertes espiritualmente, si queremos fortaleza del cielo, entonces necesitamos estar atentos a la palabra del Señor y guardarla, que eso es importante. Aunque tiene poca fuerza, va a ser un vencedor. Aunque estemos débiles, ¿verdad?, con la palabra de Dios tendremos la fuerza suficiente para vencer, y Dios va a entregar a nuestros enemigos, nos los va a entregar a nosotros. Versículo 9, yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. ¿Sí? Así que no hay enemigo que se pueda resistir a la palabra del Señor.
¿sí? Nosotros solos no nos atrevamos a estar peleando, ¿no? Dependamos totalmente de Cristo Jesús, de su palabra, y entonces no habrá enemigo que se ponga enfrente. ¿Y por qué no completamos el cuadro, pastor? Háblanos de la promesa. Sí, dice en el versículo 12, que al que venza lo haré columna en el santuario de mi Dios y nunca más saldrá fuera. ¿Sí? Una columna es algo firme, algo fuerte, algo que sostiene. Sobre todo es que vamos a estar con Él en el reino de los cielos. Amén. Es lo más importante. Qué maravilla. Y bueno, llegamos a nuestro estado, y digo nuestro porque ya no hay otro mensaje, no hay otra iglesia. Es el último mensaje a la Odisea, que como iglesia adventista también creemos, ¿verdad? Como pueblo de Dios, pues este es nuestro diagnóstico, pastor. Sí, aquí Jesús se presenta como el testigo fiel y verdadero, y definitivamente Él debe hacerlo de esta manera, porque nos creemos que estamos bien. El verso 17 dice, tú dices, una referencia clara a la sensación que tenemos. Yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Es decir, la iglesia de la Odisea está engañada, está confundida creyendo que está bien, que busca de manera leal a Dios, pero la condición que Jesús representa, menciona de nosotros, es de que estamos en una condición de tibieza. Y por eso dice que nos va a vomitar si no modificamos esa situación que pasa con nosotros. Y el testigo fiel, que es Cristo, apela para que podamos realmente ser cubiertos de su justicia y poder ser transformados en Él. Claro. Me llama la atención, pastor, aquí en la tibieza, él dice, mejor que fueras frío o caliente. O sea que la condición justamente de esta iglesia es diferente a la que dijimos que estaba muerta, que era Sardis. Sardis está muerta, esta es tibia. Y todavía el Señor dice que es peor estar tibio que muerto. Porque a lo mejor el muerto de repente revive, ¿no? El muerto dice, pues que mi condición está así y voy para adelante. El tibio dice, estoy bien, no tengo necesidad de nada, me siento contento, estoy a gusto, estoy en la iglesia correcta, doctrina correcta, no pasa nada, pero no voy a los cultos, no llego tarde, no me comprometo, no hago mi labor misionera, no agarro cargos en la iglesia, no estudio mi lección de escuela sabática. Situación muy peligrosa. Sí, el estado de conciencia es aquí. Por un lado, la anterior iglesia que está muerta, que era Sardis, por lo menos identifica que después reacciona y se da cuenta de la necesidad del Señor, pero la Odisea cree que está bien. La condición de conciencia es que lo que está haciendo, lo que está actuando, lo que está viviendo es correcto. Y cuando realmente estamos a medias, ¿no? Y se requiere precisamente a Cristo que pueda tocar ese corazón. Correcto. ¿Pastor Abraham? Sí, pastor, aquí hemos dicho que el que da el diagnóstico es Jesús, es Dios. Pero aquí ellos se dan su diagnóstico, ¿no? Es una iglesia que dice, yo estoy así. Yo te voy a decir cómo estoy. Ajá. Y dices, yo soy rico, estoy enriquecido y no necesito nada. Ellos están dando su diagnóstico. Y si estoy bien, ¿qué necesito? No necesito nada. No necesito tu medicina, no necesito reprensión, no necesito que me estés diciendo cómo estoy, porque yo tengo absolutamente todo. Y lo tengo bien. O sea que Jesús les dice, colega, ¿no? Como cuando tú vas al médico y le dices, yo ya sé que tengo, y te dice, tú eres colega, ¿no? Aquí ellos mismos dan su diagnóstico. Te voy a decir, Señor, antes de que nos digas cómo estamos. Sí, ¿no? Ahora, dice el versículo 17, tú dices. O sea, tú lo que haces son tus obras. Pero en el asunto de la salvación, pastor, no son las obras, nuestras obras las que nos salvan. Es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso le aconseja a esta iglesia, versículo 18, por tanto te aconsejo que compres de mí. Tienes muchas cosas, pero son tuyas, son producidas por ti, son fabricadas por ti. Pero yo te aconsejo que compres de mí, ¿sí? Porque si no, no vas a poder salvarte. Tus obras no te van a salvar. Lo bueno que haces no te va a salvar, ¿sí? Tu situación correcta, ética, no es cristiana. Solamente es buena, ético, ¿sí? Pero no es cristiana. Entonces, sé un cristiano, compra de mí, ¿sí? El oro refinado en fuego, ¿verdad? Las vestiduras blancas y el colirio, ¿no? Así que yo creo que el kit que nos ofrece el Señor Jesús
el paquete de salvación, ¿verdad? Lo debemos de obtener. La justicia del Señor Jesús, que son sus vestiduras, ¿verdad? La fe, y el amor, que son el oro refinado en fuego, y la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, que es el colirio del Espíritu Santo. Amén. Ese kit completo lo debemos adquirir de Cristo Jesús. Me llama la atención, pastores, el Señor, después de ofrecer ese kit, ahora yo siento que aunque es un mensaje, por supuesto, corporativo, pero ahora se enfoca a un mensaje individual. Esa es la condición de la Odisea. Aquí estamos todos. Ahora el Señor dice, yo estoy tocando individualmente la puerta de cada corazón para saber qué decides. Así es, tanto el verso 19 y el verso 20 creo que son palabras para confortar que se manifiesta ahí la misericordia de Dios. Él dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Amén. Y Él nos invita a que podamos aceptar esa reprensión que Él nos da. Y como has mencionado, pastor, Él está tocando a la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón. Y Él llama para que decidamos abrirle. Y abrirle significa dejar de ser tibios y ser transformados en el Señor Jesucristo. Recordemos qué pasa cuando el Señor entra a la casa y cena contigo. Recordemos el caso de Zaqueo. ¿Qué pasa cuando el Señor entra y cena contigo? No vuelves a ser la misma persona. Así es, la vida transforma, la familia se transforma, todo es cambiado totalmente por el poder del Señor Jesucristo. Zaqueo sale y dice, la mitad de mis bienes doy, y si alguien le robe, le doy 4 veces más, ¿no, pastor? Todo cambia. Sí, cuando el Señor Jesús, o más bien, el Señor Jesús siempre tiene la disposición de estar tocando. Creo que aquí el secreto es que le abramos la puerta, ¿no? El picaporte está por dentro. ¿Sí? Jesús es un caballero, Él puede abrir a la fuerza la puerta, pero no lo hace. Él quiere que nosotros lo abramos, porque al fin y al cabo aquí vemos, pastor, el hilo de toda el conflicto se lleva a cabo de las decisiones que tomamos, ¿no? Y si hacemos la decisión, tomamos la decisión de abrirle, nuestra vida va a cambiar y va a ser transformada. Amén. Y vemos la misericordia de Dios aquí, pastor. Una iglesia que está a punto de ser vomitada, una iglesia que pareciera que no tiene ya solución, se le ofrece comer, cenar con Cristo Jesús y convivir. Y además, como dice el versículo 21, al que venza, al que le abra la puerta a Cristo Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como Cristo ya venció y se ha sentado en su Amén. trono con Cristo, con Bendito su Padre Dios. Celestial. Así que el vencer está en nuestras manos. Tomemos la decisión de vencer con Cristo Jesús, abriéndole la puerta de nuestro corazón. Amén. Esa es la invitación, y con esta invitación hemos llegado al final de nuestra lección. Y queremos agradecerte tu presencia, y no queremos despedirnos sin antes dirigir palabras finales de los que componemos este programa y esta mesa en esta ocasión. Comenzando con el pastor Job. Pues debemos recordar que en la iglesia militante, en todo momento, Dios está presente. Y Dios está atento a cada uno de nosotros para ayudarnos, para reprendernos, para exhortarnos, para orientarnos y conducirnos a través del Espíritu Santo. Tengamos la confianza de que Él nos puede conducir también hoy en día. Y que no dudemos bajo ninguna circunstancia que Él, así como ha estado en el pasado, va a seguir haciéndolo hasta cuando Él venga por segunda vez. Amén. Muchas gracias. Esa promesa. Y gracias, pastor Job, por haber estado con nosotros. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Pastor Abraham. Pastor, el diagnóstico verdadero de nuestra situación espiritual la tiene Cristo Jesús. Escuchemos, tal vez sea algún problema que tenían las iglesias, y si es eso, pues hagamos lo que aquí se nos aconseja. Pero pidámosle al Señor, júzgame, Señor, dime en que estoy mal, para que entonces yo pueda, a través de ti, pueda poner solución al problema que tengo, ¿no? Dame la cura para mi enfermedad. Y aunque sepa amarga la cura, pues hay que tomarla, porque Cristo nos las da con mucho amor para que estemos bien. Porque hay unos medicamentos que saben muy feos, ¿no, pastor? Sí, saben muy feos, pero son los que te son curan. necesarios para... Muchas gracias, pastor Abraham. Hermano, vamos a enfocarnos en las promesas. Haz un listado de todas las promesas de estas 7 iglesias y verás que el Señor está con todo el corazón buscándonos, porque Él quiere darnos, no lo bueno, lo mejor que tiene, sentarnos con Él en su trono y estar la eternidad a su lado. Ojalá que estas promesas sean suficientes para llevarnos a la fidelidad.
Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Que el Señor te llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.